Consideraciones de diseño del regulador continuo serie realimentado con amplificador operacional, parte 2. Consideraciones sobre el transistor de paso y la tensión de entrada a la fuente, BINR. La frecuencia del rizado de la tensión de entrada en una fuente alimentada desde la línea AC es igual a la frecuencia de línea o al doble de esta, dependiendo de si el rectificador es de media onda o de onda completa. En Venezuela, la frecuencia del rizado, según el caso, es de 60 o 120 ciclos por segundo. En todo caso, debe recordarse que la tensión de la red no es exactamente conocida. Si la compañía generadora de la electricidad cumple con las normas, lo que está garantizado es que su valor va a estar en un rango del orden del 10% alrededor del valor nominal. Por lo tanto, cuando se requiera hacer un cálculo que relacione el voltaje máximo de la entrada a la fuente BINR max con el valor pico de la tensión de línea, este valor debe calcularse considerando que el voltaje de la línea está en el extremo superior del rango de valores permitido por la tolerancia. Por la misma razón, cuando se deba hacer el cálculo que relacione el valor mínimo de la tensión de entrada en la fuente, BINR min, con el valor mínimo de la tensión de línea, ese valor debe calcularse considerando que el voltaje de la línea está en el extremo inferior del rango de valores permitido por la tolerancia. Si el circuito está alimentado por batería, hay que hacer un cálculo parecido, dado que la tensión nominal de la batería es solo un valor de referencia. La batería arranca con una carga máxima y el voltaje va descendiendo a medida que se consume la carga hasta llegar al mínimo cuando hay que recargarla. La diferencia es que este ciclo de cambio de valor del voltaje puede durar desde algunas horas hasta varios días. La primera condición solo es operativa. Esto significa que mientras no se cumple, la fuente sale de regulación y deja de cumplir con sus funciones, pero esta condición de falla no es en sí misma dañina para la fuente. La segunda condición es estructural. Esto significa que si no se cumple, el transistor puede ser sometido a una sobretensión que cause un daño destructivo permanente al transistor de paso y posiblemente a otros componentes del circuito. El factor BMSB se incluye para asegurar que el transistor de paso está en su región activa cuando la tensión de entrada alcanza su valor mínimo. Unos 5 voltios son un valor razonable para este factor. Este valor, por supuesto, debe ser ajustado por el diseñador en base a su mejor criterio, tomando en cuenta que si aumenta el valor del voltaje BMSB, aumentarán las pérdidas en conducción y si lo reduce, aumenta el peligro de que el transistor efectivamente sature. El valor calculado según esta fórmula debe ser el valor mínimo de la tensión de salida del filtro capacitivo que forma el elemento de salida del bloque preregulador que conecta la línea C a la fuente regulada, bloque cuyo diseño también será considerado en esta asignatura. Como en las demás ocasiones, se incluye un factor de margen de seguridad en la ecuación, BMSA en este caso, para asegurar que existe un margen de seguridad adicional que, de ser el caso, puede proteger al circuito si se produce una falla menor, que podría ser una sobretensión limitada y transitoria debido a algún sobrepico de ruido en la red. El valor exacto, por supuesto, depende del buen criterio y la experiencia del diseñador, pero usualmente es de algunas decenas de voltios. El valor del margen de seguridad se puede ajustar con precisión si el circuito preregulador tiene elementos de limitación de pico, en cuyo caso el valor BMSA debe ser solo ligeramente superior al valor de activación del limitador externo. El valor máximo de la tensión de entrada depende del transistor de paso que se seleccione, por lo que es un valor indefinido en este momento que solo se puede fijar cuando se haya decidido qué tipo de transistor específico se va a emplear en el diseño. Hay que resaltar que el valor mínimo de la tensión de entrada, BINR min, depende del valor del voltaje de salida de la fuente,
y es por lo tanto un valor básicamente fijo desde el momento en que se realizó el cálculo correspondiente. Dado que la corriente IR1 por diseño debe ser mucho más pequeña que la corriente de carga I sub O, en primera aproximación la corriente IR1 se puede ignorar en esta cuenta. El factor IMSC de seguridad se introduce para asegurar que en el diseño existe un margen de seguridad en la corriente, con la esperanza de que proteja el circuito en caso de fallas menores por sobrecarga que obliguen a operar a la fuente en un régimen de corriente superior al máximo nominal de diseño hasta que se alcance el valor que hace entrar en operación a la protección de cortocircuito en la carga. El criterio de selección por corriente es estricto. Los transistores cuyas especificaciones no garanticen que son capaces de llevar una corriente igual o, preferentemente, algo mayor que la corriente máxima considerada en el diseño, incluyendo la del factor de seguridad, no deben ser considerados para esta aplicación. En el otro extremo, los que tienen una capacidad de corriente mucho mayor que la calculada como necesaria, tampoco deben ser considerados, ya que el costo de un transistor es una variable que crece directamente con la corriente máxima y de forma bastante exponencial, por lo que el diseño resultaría más costoso de lo necesario sin ofrecer ninguna ventaja significativa que compense el exceso de gasto. La segunda etapa de la selección, ahora en base a la tensión de bloqueo, se aplica a los transistores que quedaron clasificados en la categoría B en la etapa de selección por capacidad de corriente. En esta segunda etapa también se forman tres grupos: los transistores que quedan clasificados en el grupo A, el de tensión BCE máxima insuficiente, y en el grupo C, el de tensión BCE máxima excesiva, son eliminados del proceso de selección. Los del grupo B, que tienen la capacidad de bloqueo de tensión suficiente, pasan a la tercera etapa de selección. En esta etapa, el factor de selección es el costo del paquete transistor de paso componentes, principalmente condensadores, del filtro del preprocesador. Esta es la etapa más compleja, ya que para llevarla a cabo hace falta haber diseñado una versión de la fuente y del preprocesador adaptada al voltaje máximo y por lo tanto a la amplitud del rizado posible con cada uno de los niveles de tensión que estén representados en el bloque B de la segunda etapa. Si todos los transistores clasificados tienen el mismo nivel de tensión, este nivel de selección no se aplica y se selecciona directamente al de menor precio. Si hay dos o más, pasan a la siguiente etapa de selección. Por otra parte, dada la posible carga de trabajo requerida para aplicar este criterio de selección a varios transistores de distinto precio, tensión de bloqueo, su uso solo se justifica si se ha planificado iniciar una línea de producción. Si se trata de desarrollar un prototipo único, normalmente no merece la pena el esfuerzo y simplemente se selecciona el transistor que se ajuste más al presupuesto, forma elegante de llamar al más barato, o, por el contrario, al de mayor voltaje si se desea demostrar la posible reducción en el preprocesador y el costo no importa. En caso de empate entre dos o más transistores en la tercera etapa de selección, el desempate final se hace en base a cuál transistor tiene la ganancia de corriente beta más grande. Esto se justifica porque a mayor beta, menor es el nivel de corriente de base necesario para manejar el transistor de paso. Esto es sobre todo importante en fuentes de alta corriente de carga que requieren transistores de paso de potencia elevada, los cuales normalmente tienen ganancias de corriente mediocres o directamente pequeñas, beta menor que 20. Esto requiere el uso de un amplificador operacional de alta corriente de salida o de que el transistor de paso sea reemplazado por un arreglo Darlington, a veces de más de dos transistores, soluciones que aumentan el costo y o la complejidad del diseño, que podrían ser evitados usando un transistor de mayor ganancia de corriente si estuviera disponible.